Hola gente, después de tanto tiempo he vuelto con esta nueva teoría. La teoría le pertenece al fantasma iluminado, sin más que decir empecemos. Todos los derechos a sus respectivos autores. Capítulo 1. Abandonado año 1504, hogar de Dadam, Metros Colubo, Isla Dawn, East Blue. Un bebé que nació hace apenas 2 días fue depositado en silencio cerca de la puerta principal de la banda de bandidos liderada por el famoso Curly Dadam de Metros Colubo. El bebé en la canasta hecha de pajitas se veía lindo, tenía grandes ojos nacarados y cabello negro natural. El bebé estaba sorprendentemente callado y no pronunció una sola palabra, como una persona cuyo rostro estaba oculto en la oscuridad de la noche. El hombre había puesto al bebé cerca de la puerta y se fue en silencio, de la misma manera que vino. Era tarde en la noche, por lo que ninguno de los bandidos lo escuchó. Se podría decir que los bandidos no eran muy buenos, incluso la persona que se encargaba de la seguridad en la noche también dormía mientras roncaba. Ahora, si uno mirara de cerca al bebé, notarían que el bebé tenía una cara que expresaba confusión y curiosidad mientras sus ojos intentaban mirar a su alrededor. El bebé no lloraba en absoluto y solo miraba a su alrededor con los ojos. No era lo suficientemente fuerte para mover sus extremidades como quería, así que todo lo que podía hacer era mover los ojos. Por supuesto que el bebé era especial. El bebé que acababa de nacer hace 2 días estaba confundido porque no entendía dónde estaba. Ahora la pregunta era cómo es que un bebé podía tener esos pensamientos. Fue sencillo, es porque el bebé había pasado por el famoso proceso de transmigración. Desde el momento en que tomó conciencia, supo que había venido a este nuevo mundo. ¿Qué pasó? ¿No estaba durmiendo en mi cama? ¿Cómo nací en un lugar nuevo? No había camión-kun, ni scooter-chan, nada, y ahora ni siquiera sé dónde diablos estoy. Mis padres seguramente estarían desconsolados al ver que su hijo estaba muerto. Estos fueron los pensamientos aleatorios que llenaron su mente cuando recién estaba naciendo. En su vida anterior, no era un gran triunfador, pero no se podía decir que había llevado una mala vida. Completó sus estudios con buenas notas. Incluso tuvo novia en un momento, aunque terminó muy mal. Pero en general vivió una vida contenta. Tenía su grupo cercano de amigos en quienes podía confiar, padres amorosos y un trabajo respetable. Aunque era introvertido y no le gustaba salir de su habitación, nunca vio esto como algo malo o que necesitaba cambiar sus hábitos. Estaba feliz y contento con su vida. Anime, películas, manga, novelas, tenía todo para llenar su vida. Y ahora aquí estaba. De repente, fue empujado a una nueva vida de la que no tenía idea. Olvídate de aceptar su nueva vida, rompió en llanto pensando en su vida anterior. Y pronto el bebé que acababa de nacer lloró. Pero el grito fue especial. No fue un grito fuerte como el que normalmente llora un bebé, sino uno suave, casi sin sonido, mientras las lágrimas caían de los ojos del bebé. La persona que acababa de dar a luz estaba en estado de shock, ya que nunca había visto a un bebé llorar en silencio. El bebé, que había estado llorando suavemente durante unos minutos, finalmente se detuvo y miró a su alrededor. Después de calmarse, miró a los alrededores. El médico y un hombre que lo miraba con preocupación. Joder, ni siquiera puedo entender el idioma. Pero, ¿por qué el idioma parece tan familiar? La idea de la transmigración todavía no se había asentado bien en él y todavía se estaba tomando un tiempo para absorber el cambio repentino. Su modo de pánico lo hizo pensar en cosas al azar en este momento y todos los llantos de sus ojos lo hicieron sentir somnoliento y el bebé simplemente cerró los ojos. Cuando el bebé volvió a despertar, vio que el entorno había cambiado y estaba en una pequeña habitación. Podía oír los susurros de un hombre y una mujer hablando a su lado. Tengo hambre. Necesito comer algo. No, necesito leche. Joder, sin dientes. Esto es jodidamente molesto. No puedo tener alimentos sólidos durante tanto tiempo. Mientras el bebé pensaba en esto, trató de llamar la atención de la pareja haciendo sonidos aleatorios que su laringe le permitía. Y pronto la mujer se adelantó y miró al niño. Pronto trajo un vaso de leche y pegó el biberón a la boca del bebé. Gracias a Dios, no me empujaron en las tetas de la mujer. Eso hubiera sido muy vergonzoso. El bebé pensó mientras chupaba la leche del biberón. La leche sabía un poco diferente de lo normal. La pareja había vuelto a hablar entre ellos en susurros. El bebé finalmente entendió por qué sentía que había escuchado el idioma antes. Había escuchado el idioma innumerables veces antes, aunque no podía entenderlo, seguro que estaba acostumbrado a él. Era japonés, joder, japonés. Necesito aprender kanji e hiragana.
Mi JLPT era solo el nivel más bajo y ni siquiera recuerdo lo que aprendí. Joder. Por cierto, renací en Japón en un período de tiempo diferente. La casa parece tener una vibra totalmente diferente a cuando yo estaba en mi casa. Suspiro. Tendré que aprender el idioma que parece y entender las cosas lo más rápido posible. Pero poco sabía el Bayo que el destino tenía un plan totalmente diferente para él. Y después de 2 días de vivir en la casa de la pareja, una buena noche bajo los gritos de la mujer que era, el hombre se lo llevó y lo dejó en los escalones de la puerta de una casa en medio de un bosque que estaba en una montaña. El bebé estuvo despierto todo el viaje. Estaba confundido al principio, pero después de que el hombre lo dejó en la puerta de la casa, finalmente entendió lo que había sucedido. Estaba siendo capítulo 2. Harry Potter. Los últimos 2 días habían sido muy tormentosos para Ken. Ken era el nombre del bebé en su vida anterior. La mayor parte del tiempo lo obligaban a dormir y cuando se despertaba tenía que beber su leche. Todavía le resultaba muy difícil comprender e incluso procesar el hecho de que había sido transmigrado a un mundo diferente. Pasó una gran parte de su vida leyendo novelas de Isekai e incluso viendo algunos de los animes de Isekai. El anime Slime era su favorito entre ese género, pero nunca en su vida esperó que sería uno de ellos. ¿Esas novelas eran reales? Eso significa que la persona que introdujo por primera vez ese género era una persona Isekai y de ahí se le ocurrió la idea de escribir una novela que tuviera Isekai. Ken estaba teniendo esos pensamientos al azar cada vez que se despertaba. Lentamente se fue dando cuenta de que había sido transmigrado. Extrañaba a sus padres, a sus amigos e incluso a su jefe, que había sido bueno con él en lugar de los jefes imbéciles que la mayoría de la gente tiende a tener. ¿Qué clase de mundo es este? Por lo que puedo ver, la tecnología no es muy avanzada y la gente aquí no parece saber magia o algo por el estilo. Espero que haya alguna esperanza para mí. Si hay magia, podría ir y ver si alguna vez puedo dejar este planeta y buscar mi tierra. Espero que haya poder y tecnología para ayudarme a lograrlo. Ken soñaba despierto con muchas cosas y esperaba que las circunstancias fueran lo suficientemente adecuadas para dejar el planeta y buscar su tierra. Solo ese pensamiento le dio esperanza y aspiración. Pero todo cambió después de 2 días, cuando lo dejaron en la puerta de una casa en una selva. Ken estaba devastado al principio cuando vio que la persona que se suponía que era su padre lo dejaba. Pero luego recordó: no es como si lo tratara como a mi padre. Aunque me siento mal por la madre aquí. Probablemente esté muy molesta, pero como tomaron esa decisión, tendrán que vivir con eso. Supongo que ahora soy Harry Potter. Yo me pregunto si tendré que vivir debajo de las escaleras como lo hizo el chico de las gafas. Con esos pensamientos volvió a quedarse dormido. De todos modos, no tenía mucho apego por sus nuevos padres y, aunque se sentía mal por haber sido abandonado ahora, no pensó mucho en ello. Pero se sentía un poco incómodo, porque no tenía idea de quién vivía en esta nueva casa y cómo lo tratarían. Si lo trataran como Harry Potter, eso se llamaría las mejores circunstancias. Cualquier cosa peor no permitiría que su pequeño cuerpo sobreviviera. Día siguiente. Ken se despertó cuando el sol estaba casi arriba. Se había despertado por 2 razones. Primero, estaba terriblemente hambriento y segundo, había demasiado ruido alrededor. ¿Quién diablos hace tanto ruido temprano en la mañana? Ken casi estalló cuando abrió los ojos. Le molestó que alguien perturbara su sueño, olvidando por completo el hecho de que, incluso sin el ruido alrededor, se habría despertado de todos modos. Trató de pronunciar estas palabras en voz alta, pero todo lo que la gente escuchaba a su alrededor era gugu, gagaga. Ken, después del primer estallido de ira, miró a la gente que había estado haciendo tanto ruido. ¿Qué es este lugar? ¿Tantos hombres? ¿Estoy en una casa gigoló? ¿Por qué estas personas parecen familiares? Ken estaba mirando de cerca los rostros de estos hombres, que vestían atuendos que parecían un uniforme, pero el uniforme no era estándar como un par de pantalones y un traje, sino un vestido de color blanco con pantalones hinchados, e incluso un turbante en la cabeza. Como las que usaban los árabes. Aunque había diferencias sorprendentes, los hombres que los rodeaban parecían antiguos árabes que solían vivir en tribus. Ken estaba seguro de que no había retrocedido en el tiempo al ver lo que solían usar sus padres y no vivían en el desierto, por lo que no entendía por qué estas personas tenían atuendos extraños y la sensación de que había visto ellos en algún lugar antes. Mientras pensaba en todo esto, por el rabillo del ojo vio que una mujer enorme, que parecía obviamente con sobrepeso, entraba por la puerta de la habitación.
La mujer tenía el cabello largo, pero su cabello era de color naranja y estaba rizado. Tenía una boca ancha y él podía ver sus dientes blancos y sus labios teñidos de marrón oscuro. Y había un pequeño cigarrillo blanco entre sus dientes. Al principio Ken pensó que estaba imaginando cosas, mirando a la extraña mujer frente a él, tuvo que secarse los ojos con sus pequeños ojos, para asegurarse de que lo que estaba viendo era absolutamente cierto. Después de una limpieza adecuada de sus ojos, abrió mucho los ojos y miró a la figura. La boca de Ken habría caído al suelo si eso fuera posible. No porque estuviera disgustado por la mujer con sobrepeso o por el extraño lápiz labial que estaba usando. Ken nunca juzgaba a una persona por el peso o el maquillaje, sino por el hecho de que Ken la conocía. Ken la había visto innumerables veces en su vida anterior. La había visto en el anime que amaba y adoraba. Rizado Daran. Una pieza. Ken estaba estupefacto y conmocionado. Ahora entendía por qué la gente a su alrededor le resultaba tan familiar. Estos eran bandidos del Monte Colugo de la Isla del Amanecer. Este fue el lugar donde crecieron Luz y Ace. Incluso Sabo estuvo aquí durante bastante tiempo. Durante la mayor parte de su vida había seguido a One Piece y ahora estaba aquí. ¿Era realmente el mundo de One Piece o solo estaba soñando? Capítulo 3 Bebé. Tal vez estaba soñando. Tal vez esto no fue un sueño y tal vez esto fue solo un producto de su imaginación. La enorme mujer se acercó a la pequeña cesta en la que todavía estaba acostado y cogió a Ken en sus brazos. Sorprendentemente, sus enormes brazos musculosos parecían suaves en el momento en que lo mencionó. Incluso tiró el cigarrillo que tenía en los dientes al otro lado de la habitación con la boca. Al principio, Ken se asustó de que su fuerza pudiera aplastarlo, pero sorprendentemente estaba bien. Mujer. Más vale que ese cigarrillo no provoque un riesgo de incendio en la casa o tendríamos que vivir entre los mosquitos. Ken la escuchó decir algo que no entendió, pero entre las palabras que salieron de su boca estaba Ace. En ese momento estaba seguro. Este era realmente el mundo de One Piece y ella mencionó a Ace con buenas emociones significaba que todavía estaba vivo. Simplemente no estaba seguro de en qué año fue empujado a manos de estos bandidos. ¿Ha comenzado Luffy su viaje? ¿O todavía había tiempo? ¿Podré ver a Sabo o es todavía un sueño? Todos esos pensamientos lo emocionaron, pero luego el hambre golpeó su tren de pensamientos como el tren marino de Butter 7. Esto hizo llorar a Ken. Pero aparentemente, su primer llanto fue suficiente para una llamada, ya que pronto le metieron una gran botella de leche en la boca y comenzó a chupar. La leche le trajo la calma nuevamente ya que pudo volver a repasar los pensamientos que había estado pensando. Por supuesto, al principio necesitaba terminar la leche. La leche le sabía diferente a la leche típica que solía tener en su vida anterior. Más sabroso y definitivamente más satisfactorio. Este mundo está construido de manera diferente. La comida aquí es definitivamente más nutritiva de lo que nunca fue mi mundo. Debe haber una razón por la cual las personas son más fuertes que los humanos típicos. Ken estaba teniendo todos estos pensamientos cuando lo pusieron de nuevo en la canasta. Daran ordenó en su propio idioma y habló de algo a sus subordinados. Pronto, los bandidos se fueron y Ken estaba solo en la habitación hecha de paredes y pisos de madera. A Ken todavía le resultaba difícil creer que estaba en el mundo de One Piece, pero hace 2 días aceptó el hecho de que estaba en un mundo diferente. Ahora tenía que aceptar que este mundo era de One Piece. Al menos, tendrá una buena comprensión de los acontecimientos normales de este mundo y se lo pasará mejor navegando. Todo lo que necesitaba hacer ahora era averiguar qué periodo de tiempo era este. En consecuencia, necesitaba hacer planes y actuar. Y la respuesta a su candente pregunta llegó rápido y de una manera muy extraña. Cuando había terminado de beber la leche, por el rabillo del ojo vio a un bebé que parecía de 1 o 2 años caminando hacia él con un pequeño paso. Sus ojos tenían curiosidad mientras caminaba lentamente sobre el suelo de madera con mucho cuidado, como si se asegurara de que nadie supiera que había entrado en la habitación. Los ojos de Ken se abrieron como platos en el momento en que vio al bebé de cerca. Si no podía reconocer al bebé, todos lo llamarían tonto. El bebé que acababa de caminar hacia él era Ace. La versión bebé de Ace. Podía reconocerlo porque había visto su rostro en la película Strong World cuando Garp había visitado al bebé Ace cuando Shiki huyó de Impel Down. Incluso si uno no viera esa película, aún reconocería el rostro icónico de Portgas de Ace. Ken casi tenía lágrimas en los ojos al verlo en la vida real. Recordó cómo tenía lágrimas en los ojos cuando lo vio morir. Tales emociones eran raras para Ken.
Solo unas pocas escenas de anime podrían invocar tales emociones en su corazón y mente. Todos esos recuerdos vinieron corriendo hacia él en un instante. Al ver que Ken estaba casi al borde de las lágrimas, Ace de repente aceleró el paso y puso su propio dedo sobre sus labios, indicándole al bebé que se mantuviera en silencio. SHHH. SHHH. Esto hizo que Ken se sorprendiera y luego soltó una risita. Se sorprendió por el movimiento repentino de Ace y su miedo a Adam, quien aparentemente le había impedido visitarlo. Pero no le importaba a Ken. Se estaba riendo a carcajadas al ver las obras de Ace. Después de reír por unos segundos se calmó. La respuesta al año de su nacimiento estaba aquí. Era 1 o 2 años más joven que Ace, lo que significaba que todavía faltaba mucho para que las ruedas del tiempo se convirtieran en la era que cambiaría el mundo para siempre. Y en esta pequeña isla podría reunir fácilmente poder y fuerza para sobrevivir a la próxima era. Pero primero, necesitaba aprender el lenguaje de este mundo. ¿Qué pasa con este mundo? Usan letras en inglés en los carteles de búsqueda, pero usan el idioma japonés para hablar, o los carteles de búsqueda son diferentes para la versión japonesa del anime. A lo que sea. Espero que mi cerebro de bebé sea lo suficientemente inteligente como para aprender el idioma. Mi inclusión en este mundo pronto arroja temblores en un futuro distante. Necesito asegurarme de que el efecto mariposa que estoy causando no sea lo suficientemente fuerte. Que Luffy realmente llegue aquí poco después de su encuentro con Shanks, o de lo contrario sería un desastre en muchas partes, y no quiero ver a Luffy obligado a ser un infante de marina. Ken se volvió consciente de sí mismo ya que tenía que asegurarse de que su efecto mariposa no causara grandes cambios y tendría que asegurarse de que el desarrollo inicial de los personajes de los 3 hermanos. Sabo era un miembro importante del grupo y Ace necesitaba conocer a Sabo sin importar nada. El pequeño bebé Ken, que ni siquiera podía caminar, ya había comenzado a planificar su futuro y esperaba con ansias las aventuras por fin. Capítulo 3. Si les gustó dejen su like y suscríbanse. Así traigo el siguiente capítulo.